Imagina una carretera que no es una carretera. Una línea recta de asfalto o tierra que se pierde en el horizonte, atravesando un desierto donde la próxima gasolinera está a 800 kilómetros, donde el calor deforma el aire y las tormentas de polvo borran el mundo. Ahora, imagina que por esa línea debes mover, no un contenedor, sino una montaña. 50, 100, 500 toneladas de mineral, combustible o suministros. No hay ferrocarril. No hay un río. Solo hay esa carretera infinita y el vacío. Esta no es una hipótesis de ingeniería. Es la realidad diaria de Australia. Y en este laboratorio a escala continental de logística imposible, no sobrevive el camión normal. Aquí, la necesidad ha dado a luz a monstruos. Aquí, el transporte pesado ha evolucionado a una forma que el resto del mundo contempla con asombro y un poco de temor. No se trata de tener los camiones más caros o los más bonitos. Se trata de tener los más resistentes, inteligentes y brutalmente poderosos del planeta. Hoy descubriremos por qué Australia no tiene una industria de camiones, tiene una ingeniería de supervivencia sobre ruedas. El avance tecnológico no nace siempre en un limpio laboratorio de Silicon Valley o en un centro de I+D alemán. A veces, nace en el polvo, bajo un sol que derrite el asfalto, con la presión de una economía que depende de mover lo inmóvil. Australia es ese laboratorio. Un continente isla que funciona como una prueba de estrés a escala planetaria para la ingeniería de transporte. Para entender por qué sus camiones son leyendas, debemos primero entender el problema que se vieron forzados a resolver. Un problema de dimensiones tan descomunales que la única respuesta posible fue crear máquinas que desafiaran la lógica convencional. Este capítulo traza el mapa de esa necesidad, revelando cómo la geografía, la economía y la pura desesperación logística moldearon el primer principio del camión australiano. Si no puede ser grande, fuerte y eficiente, no será nada. Desiertos, distancias y minas. La triple maldición que es una bendición. Observa un mapa de Australia. Verás una fina franja verde y poblada pegada a las costas este, sur y suroeste. Y luego, en el centro y el oeste, una mancha inmensa de color ocre y marrón. El Outback. No es un desierto cualquiera, es una sucesión de desiertos, Gibson, Great Victoria, Simpson, que ocupan la mayor parte del continente. Este vacío, sin embargo, no está vacío. Está repleto de riqueza. Bajo esa tierra roja yacen algunos de los mayores depósitos de minerales del planeta. Las colosales minas de hierro de Pilbara, los yacimientos de oro de Kalgoorlie, las reservas de litio, níquel, cobre y carbón que alimentan la economía global. Aquí surge la primera variable de la ecuación imposible: la distancia. Toma un ejemplo concreto. La mina de hierro de Newman hasta el puerto de Port Hedland, en la región de Pilbara. Son 400 kilómetros en línea recta a través de un horno. Para una flota europea, 400 kilómetros es un viaje de un día. Aquí es un viaje a través de un planeta hostil, donde las temperaturas superan los 45 grados a la sombra con una facilidad aterradora, donde las carreteras son a veces pistas de tierra surcadas por corrugations, ondulaciones fijas en la tierra que vibran cualquier vehículo hasta sus tuercas, y donde una tormenta de polvo puede reducir la visibilidad a 0 en minutos, levantando un muro granulado que penetra por cada rendija. La segunda variable es la escala. No se trata de sacar unos cuantos camiones de mineral. Las minas australianas operan a un ritmo que roza lo obsceno, moviendo millones de toneladas al año. La lógica económica es simple y brutal. El costo fijo de cada viaje, conductor, desgaste del vehículo, tiempo, es astronómico debido a las distancias. La única manera de que la ecuación cierre es maximizando desesperadamente la variable del peso transportado por viaje. No puedes hacer viajes más frecuentes. El tiempo y la distancia no lo permiten. Tienes que hacer viajes menos frecuentes, pero con cargas tan monstruosas que justifiquen la travesía. Así, la triple maldición, desierto, distancia y la necesidad de escala minera, se convierte en una bendición para la ingeniería. Fuerza una solución que en cualquier otro lugar sería considerada una locura. Y de esa locura nació una leyenda. El nacimiento del Road Train. No es un camión, es un sistema.
La solución no podía ser un camión más grande. Había un límite físico a lo que un solo remolque podía cargar y, sobre todo, a lo que un solo eje podía soportar. La inspiración vino de donde solo podía venir, del ferrocarril. Si un solo locomotora puede tirar de decenas de vagones, ¿por qué un camión no podría tirar de varios remolques? Así nació el concepto del road train, o tren de carretera. Pero no confundamos esto con los LSV, vehículos de larga combinación, que vemos en Europa o en algunos estados de Estados Unidos. Esos son, en el mejor de los casos, un tractor con un semirremolque y un remolque adicional, con longitudes máximas que rara vez superan los 25 metros. El road train australiano es otra liga. Es un sistema de transporte modular y extensible. Comienza con el tractor, el prime mover. Tras él, se acopla el primer semirremolque, y luego, la magia. A ese semirremolque se le acopla, mediante un converter dolly, un pequeño carretón con un quinto eje, un segundo remolque completo, y a ese, un tercero, y en configuraciones extremas como los famosos quad trains, un cuarto. ¿Cómo es esto legal? Aquí entra el pragmatismo australiano. En las carreteras designadas, principalmente las arterias que conectan las minas con los puertos o las grandes ciudades del interior, las regulaciones de longitud y peso se relajan porque no hay alternativa. El Estado comprende que la riqueza del país viaja sobre esos ejes. Así, nos encontramos con combinaciones que alcanzan y superan los 53 metros de longitud y las 500 toneladas de peso bruto total. Estas no son máquinas para circular por una autopista urbana. Son serpientes de acero destinadas a conquistar el desierto, y su existencia es un pacto tácito entre la ingeniería y la necesidad nacional. Pero para que este sistema funcione, el elemento clave, el tractor, debe ser una bestia de diseño específico. Y aquí, Australia tomó una decisión radical que la separó para siempre de su primo americano. La cabina sobre el motor, la elección obligada del pragmatismo. Mientras en Norteamérica el camión clásico, con su largo capó, long nose, y su actitud de vaquero mecánico, es un símbolo cultural, en Australia reina la cabina sobre el motor, COE, Cab Over Engine. Modelos como el Kenworth K100, K200 o el más moderno K220 no son una rareza. Son la norma. Y la razón no es estética, es de pura aritmética y física del terreno. La primera razón es la ley de la longitud total. En muchas rutas y regulaciones, existe un límite máximo para la combinación completa. En esa ecuación, cada centímetro que ocupa la cabina es un centímetro que no ocupa el remolque. Una cabina C o E, al colocar al conductor sobre el motor, acorta drásticamente la longitud del tractor. Comparado con un long nose americano, un C o E puede ganar hasta 2 metros preciosos de espacio para carga. En un viaje de 1000 kilómetros transportando mineral a granel, esos 2 metros se traducen en decenas de toneladas extra de ingreso. La economía manda. La segunda razón es más sutil y nace del terreno mismo, la geometría de la supervivencia. Los caminos del Outback no son asfalto liso. Son pistas de tierra, grava y roca, a menudo marcadas por profundos corrugations y badenes repentinos. Un tractor con un chasis largo, de un long nose, tiene un peor ángulo de salida, el ángulo formado entre el suelo y la parte trasera del chasis. Al abordar una pendiente pronunciada o salir de un lecho de río seco, un chasis largo puede colgarse, high centering, quedando el centro del vehículo apoyado en la cresta del terreno mientras las ruedas delanteras y traseras patinan en el aire. Es una situación catastrófica en medio de la nada. Un COE, con su chasis más corto y compacto, tiene un ángulo de salida mucho más favorable, permitiéndole superar obstáculos que dejarían atrapado a un camión de diseño convencional. Es una elección dictada por el desierto. Sin embargo, una cabina compacta sobre un motor potente plantea otro desafío. ¿Dónde escondes un corazón lo suficientemente grande para mover un continente? El corazón de la bestia. Motores que no piden permiso. En el mundo del transporte pesado global, un motor de 500 caballos de fuerza se considera potente. 600, muy potente. En Australia, esas cifras son el punto de partida.
No es una cuestión de velocidad o de vanidad, es una cuestión de física pura. La potencia, medida en caballos, te da la velocidad potencial. Pero el par motor, medido en Newton metro, es la verdadera clave. Es la fuerza de torsión, el empuje bruto que tiene el motor para mover una masa desde el reposo. Piensa en la tarea. Un Kenworth C510 configurado para un convoy minero, con un peso bruto combinado de 300 toneladas. Poner en movimiento esa masa, o mantenerla subiendo una suave pendiente del 3% a 80 km por hora, requiere un par monstruoso. Aquí es donde entran los reyes del Outback. El Cummins X15 es un habitual, frecuentemente configurado para entregar 600 caballos y unos apabullantes 2.800 Nm de par. Es un motor que no chilla, gruñe desde lo más profundo, pero incluso ese titán palidece frente al Mack MP10, un motor de 16 litros y en su configuración más extrema, 780 caballos y la cifra casi mitológica de 3.800 Nm de par. Para ponerlo en perspectiva, es suficiente torque como para retorcer literalmente un eje de acero si no está debidamente diseñado. La filosofía aquí es crucial. Estos motores no están al límite de su diseño. Al contrario, están detunados, detuned. Los ingenieros toman un bloque capaz de producir aún más potencia y la limitan electrónicamente. ¿Por qué? Por fiabilidad. En el infierno del Outback, a 1000 kilómetros del taller más cercano, la prioridad número 1 no es ganar una carrera, es llegar. Un motor trabajando al 80% de su capacidad máxima será mucho más frío, sufrirá menos estrés térmico y durará cientos de miles de kilómetros más que uno al límite. La misión no es ser el más potente en el papel, es ser el último en fallar. Este enfoque en la especificación precisa y la robustez extrema no se limita a los motores. Define toda la industria que rodea a estas máquinas. Más allá del acero. La cultura del fabricante. Especializado. El ecosistema del transporte pesado australiano no se entiende solo con Kenworth y Mack. Es un universo de fabricantes especializados y bodybuilders que toman el chasis básico, una plataforma de potencia y resistencia, y lo transforman en una herramienta quirúrgica para un trabajo específico. Aquí, el camión no se compra de un catálogo. Se especifica desde cero. Empresas como Quadtrain o Beast Industries son ejemplos perfectos. No son simples operadoras logísticas, son ingenierías de soluciones. Un cliente, por ejemplo, una megamina en el interior, llega con un problema. Necesito llevar 158.000 litros de diésel desde la refinería costera hasta nuestro campamento, que está a 1.200 kilómetros por caminos de tierra. Un camión cisterna normal no sirve. La distancia exige una cantidad descomunal y el camino exige robustez. La solución de Quadtrain es el Quadtrain, un tractor Kenworth T909 que arrastra no uno, sino 4 cisternas consecutivas, formando un tren de carretera de 56 metros y medio. Un solo viaje. Una misión. Este no es un producto estándar. Es una respuesta de ingeniería nacida de un diálogo directo entre el fabricante especializado y la necesidad brutal del cliente. Este proceso de especificación extrema es la norma. Se elige el chasis según la tarea. Un K200 para transporte a granel general, un C510 para convoyes mineros pesados, un Titan para las cargas más extremas. Luego, se define la configuración de ejes, 6x4, 8x6, 10x6, el tipo de suspensión, la capacidad de los tanques de combustible auxiliares, imprescindibles para rutas de 1000 kilómetros sin estaciones, los sistemas de filtrado de aire de múltiples etapas para el polvo, los tipos de acoples para los remolques, los materiales de construcción, aluminio para reducir peso, acero inoxidable para químicos. En Australia, el camión es el comienzo de la conversación, no el final. Es un lienzo en blanco sobre el que se pinta la solución a un problema logístico único. Pero unir potencia bruta y remolques gigantes era solo el primer paso. El verdadero desafío era hacer que estos colosos no solo se movieran, sino que se pudieran controlar, detener y mantener vivos en un entorno que se dedica a destruir máquinas.
Porque ¿de qué sirve un gigante de 500 toneladas si no puedes frenarlo en una bajada? Si se rompe en pedazos en un camino de rocas, o si su motor hierve hasta fundirse bajo el sol inclemente. La verdadera ingeniería australiana no estaba en crear el monstruo, sino en domarlo. Darle movimiento a 500 toneladas de acero y mineral es un acto de fe en la potencia bruta. Pero el verdadero genio de la ingeniería australiana no se demuestra al poner en marcha el monstruo, sino al domesticarlo. Porque en el desierto, las leyes de la física no se aplican con suavidad, se aplican con la ferocidad de una sentencia. Detener una masa equivalente a un edificio pequeño que se desplaza a la velocidad de un automóvil no es una función, es un evento geológico. Guiar una serpiente de 50 metros a través de un camino que parece la superficie de la Luna no es conducción, es coreografía de supervivencia. Este capítulo desciende a las entrañas de esas soluciones, a los sistemas que transforman una imposibilidad física en una rutina diaria. Es la historia de cómo Australia no solo construyó los camiones más grandes, sino que inventó la tecnología para hacerlos obedientes. Frenar lo inerciable. Cuando el freno Jake no es suficiente. Imagina la energía. Un road train de 450 toneladas viajando a 90 km por hora no se mueve. Avanza con la inercia de un pequeño asteroide. La energía cinética almacenada en ese movimiento es de una magnitud que escapa a la intuición. Si los frenos convencionales de un camión estándar intentaran detenerlo, simplemente se evaporarían en una nube de humo y metal fundido en los primeros 100 metros. Por eso, el sistema de frenado australiano es un ejemplo de redundancia y sobredimensionamiento apocalíptico. Primero, está el frenado motor, pero llevado a su expresión máxima. Un poderoso Jake Brake, freno de compresión, en el motor principal es solo el primer actor. A menudo se combina con un retarder hidrodinámico independiente, acoplado a la transmisión. Este último no usa el motor. Es un sistema que convierte el movimiento en calor al hacer girar un rotor dentro de una cámara llena de aceite, generando una fuerza de frenado masiva, suave y que no desgasta los frenos de fricción. En un descenso prolongado en el Outback, el conductor activa esta combinación, Jake más retarder hidro, para contener la velocidad de forma constante, reservando los frenos de servicio para lo imprevisto. Pero los frenos de servicio tampoco son normales. Los tambores y discos son los más grandes y gruesos que se fabrican en el mundo. Las pastillas y zapatas están hechas de compuestos que resisten temperaturas que fundirían las de un camión común. La presión del sistema neumático es monitoreada con una obsesión religiosa, porque aquí hay que frenar no solo las ruedas del tractor, sino las de 3 o 4 remolques consecutivos. El sistema de aire debe ser extremadamente potente y de respuesta instantánea para enviar la señal de frenado a lo largo de más de 50 metros de mangueras, garantizando que todos los ejes deceleren de forma sincronizada. Un retraso o una falla en un remolque trasero podría hacer que éste empujara al de adelante en una reacción en cadena catastrófica, doblando el tren como un acordeón. La confiabilidad no es una característica, es el pilar sobre el que se sostiene la seguridad de toda la operación. Y la seguridad depende de algo más que de frenos. Depende de la estabilidad de una forma que desafía la geometría básica. La danza de los múltiples remolques. El arte del dog trailer. Acoplar un semirremolque a un tractor es una ciencia. Acoplar 3 o 4 remolques entre sí es una forma de arte negro, una coreografía de acoples y puntos de giro que debe respetar la física so pena de desastre. La clave está en los elementos de unión, los converter dollies y los dog trailers. Un converter dolly es un pequeño carretón con un quinto eje, la rueda de giro, y un kingpin, perno de acople, en la parte delantera. Su función es conectar 2 remolques completos. El primer remolque tiene su eje trasero fijo. El dolly se acopla a él por la parte trasera, y a su vez, el siguiente remolque se acopla al kingpin del dolly. Este conjunto permite que el segundo remolque gire independientemente del primero. Un dog trailer, remolque perro, es aún más interesante. Tiene un eje delantero direccional, como el de un automóvil, y un drawbar, barra de tiro, que se conecta al remolque anterior.
Este diseño permite un radio de giro más ajustado y un comportamiento más estable, ya que las ruedas delanteras siguen la trayectoria de manera más natural. Ahora, la física desafiante, el efecto crack the whip, chasquido de látigo. En una curva, el último remolque de un tren largo tiende a cortar la curva, girando más cerrado de lo que el conductor espera. Es como el extremo de un látigo que se mueve más rápido que la mano que lo sostiene. Si no se controla, el último remolque puede salirse de la calzada, volcar o impactar contra el remolque que le precede. Los ingenieros australianos combaten esto con 3 armas: geometría precisa en los puntos de acople, una distribución de peso impecable, nunca el último remolque debe ser el más liviano, y, sobre todo, la habilidad sublime del conductor. Este no solo conduce, anticipa. Sabe cuánto debe abrir la curva, cuándo iniciar el giro y cómo modular el acelerador para mantener la tensión constante en el conjunto, guiando la serpiente de acero con una mezcla de intuición y conocimiento matemático internalizado. Es una ingeniería humana que complementa a la mecánica. Y para que esa danza no se convierta en una caída, todo el conjunto debe flotar sobre un terreno que es cualquier cosa menos estable. Suspendidos en el infierno. Chasis y suspensiones que absorben el odio. Un camino minero australiano no perdona. No es una superficie de transporte, es un campo de batalla. Corrugations, ondulaciones fijas, que hacen vibrar cualquier cosa hasta desarmarla, rocas sueltas del tamaño de un balón de fútbol, baches que podrían tragarse una rueda y largos tramos de gravilla profunda que se comporta como arena movediza. Un chasis rígido, como el de un camión de carretera, se quebraría como una galleta en cuestión de semanas bajo este castigo. La solución australiana es la flexibilidad controlada y la distribución extrema del peso. Para soportar cargas de 200, 300 o más toneladas, los camiones se configuran con múltiples ejes. No es raro ver configuraciones 8x6, 8 ruedas motrices de 6 ejes, o incluso 10x6 en los prime movers más extremos. Esto no es para tener más tracción, que también, sino para esparcir la enorme masa sobre la mayor superficie de tierra posible, reduciendo la presión sobre el suelo y, crucialmente, sobre cada neumático y eje individual. Pero los ejes no pueden estar rígidamente unidos al chasis. Aquí entran las suspensiones especializadas. La suspensión de balancín, walking beam, es común. Es un sistema robusto y simple donde 2 ejes se conectan mediante un balancín central pivotante. Cuando una rueda sube por un bache, el balancín fuerza a la rueda del eje opuesto a bajar ligeramente, manteniendo el contacto con el suelo y distribuyendo el impacto. Es dura, pero increíblemente resistente y de mantenimiento sencillo. Para un viaje más controlado y suave, las suspensiones neumáticas de largo recorrido son la opción. Permiten un gran movimiento vertical de las ruedas, aislando la cabina y la carga de los peores golpes, y mantienen una altura constante sin importar la carga. Además, pueden arrodillar el camión, bajarlo, para facilitar el acople de remolques. El chasis en sí es una obra de arte en acero de alta resistencia. Debe tener una cierta flexión torsional, permitiendo que se tuerza ligeramente para seguir los desniveles del terreno sin acumular fatiga metálica, pero al mismo tiempo debe ser indeformable en su estructura principal, resistiendo las brutales fuerzas de tracción y compresión. Es un equilibrio entre la dureza del roble y la flexibilidad del bambú, forjado en acero. Y mientras la suspensión protege la estructura, otro sistema debe proteger al corazón mismo de la bestia de su peor enemigo, el calor omnipresente. La batalla contra el calor. Refrigeración en el horno del mundo. En el Outback, el calor no es una condición climática, es un agresor activo. Temperaturas ambiente de 50 grados Celsius significan que cualquier sistema de refrigeración parte con una desventaja abismal. El motor, el turbo, la transmisión, los frenos y los diferenciales generan calor propio, sumándose a este infierno ambiental. Un sistema de refrigeración estándar colapsaría en minutos. La respuesta australiana es, de nuevo, el sobredimensionamiento radical y la inteligencia de flujo. Los radiadores son enormes, con núcleos de aluminio de múltiples pasadas y un área de superficie que duplica o triplica la de un camión europeo equivalente.
Los ventiladores no son eléctricos pequeños. Son gigantes accionados por embragues viscosos o incluso sistemas de accionamiento directo neumático, capaces de mover un volumen de aire monstruoso a través del radiador cuando los sensores detectan que la temperatura del refrigerante supera un umbral. El intercooler, enfriador de aire de admisión, es igual de crítico y masivo. Un motor que aspira aire a 45 grados es mucho menos eficiente y más propenso a la detonación que uno que aspira aire a 60 grados. Enfriar el aire de admisión es ganar potencia y, sobre todo, fiabilidad. Pero la refrigeración no se detiene en el motor. La transmisión y los ejes tienen sus propios coolers, enfriadores de aceite, a menudo montados en serie con el radiador principal. Después de un largo descenso usando los retarders, los frenos pueden estar al rojo vivo. Por eso, algunos sistemas de alta gama incluyen conductos de aire dirigidos hacia los discos o tambores para acelerar su enfriamiento. La gestión térmica se convierte en la prioridad número 1 del conductor. Mirar los indicadores de temperatura de refrigerante, aceite del motor y aceite de la transmisión es un ritual constante. En este contexto, hasta la decisión de qué marcha usar se convierte en una elección termodinámica, lo que nos lleva al cerebro que gestiona toda esta energía. La transmisión. Transmisión. La caja de cambios que sabe todo. Con un motor que produce 3.800 Nm de par, una transmisión ordinaria se haría añicos en el primer cambio de marcha. La transmisión en un camión australiano debe ser un bastión de resistencia y, al mismo tiempo, un instrumento de control preciso. Aquí conviven dos filosofías, ambas válidas para diferentes tipos de conductores y misiones. Por un lado, está la transmisión manual de 18 velocidades, típicamente un modelo Eaton Fuller. Para el conductor purista y experto, esta caja de cambios es una extensión de su cuerpo. En un terreno difícil, subiendo una pendiente pesada o bajando con el retarder, el control manual le permite sentir el camión, elegir exactamente la relación de engranaje para mantener las revoluciones en el punto óptimo de par y evitar el sobrecalentamiento. Es el instrumento definitivo para quien domina el arte, pero exige una pericia suprema. Por otro lado, ganando terreno rápidamente, están las transmisiones automáticas de última generación, como la M-Drive de Mack o la PowerShift de Volvo. Estas no son simples convertidores de par, son cerebros electrónicos que gestionan el tren motriz. Usando una red de sensores, la unidad de control elige la marcha óptima no solo para el rendimiento, sino para la protección del vehículo. Sabe cuándo cambiar para evitar el lagging, forzar el motor a muy bajas revoluciones por minuto, cuándo mantener una marcha para usar el freno motor de forma óptima, y cómo adaptar los cambios al peso de la carga y a la pendiente. Para flotas que buscan reducir el desgaste, el consumo de combustible y la dependencia de la habilidad de un conductor específico, la automática es la reina. Ambas opciones reflejan una misma verdad. En Australia, la transmisión no es un mero intermediario. Es el guardián de la longevidad de todo el sistema motriz. Dominar la física de estos gigantes con soluciones mecánicas de fuerza bruta ya era una hazaña. Pero Australia no se detuvo ahí. Cuando llegó el límite de lo que un motor y un conductor podían hacer, los ingenieros australianos comenzaron a preguntarse: ¿y si al gigante le damos un segundo corazón? ¿Y si al conductor le damos un copiloto hecho de silicio y algoritmos? El siguiente paso no era evolutivo, era revolucionario. La evolución de la ingeniería australiana no se detuvo en dominar lo mecánico. Una vez resueltos los problemas de potencia, frenado y resistencia, el horizonte de posibilidades se expandió hacia un territorio donde la innovación ya no es un lujo, sino la próxima frontera de la supervivencia económica. En el desierto, los límites no son líneas en un mapa. Son las leyes de la física y la economía. Y cuando se llega a ellos, solo hay dos opciones: rendirse o reinventar las reglas. Australia eligió reinventarlas. Este capítulo final explora ese salto hacia adelante, donde los camiones dejan de ser meros vehículos para convertirse en nodos de un sistema de transporte inteligente, descentralizado y a veces casi vivo. Es la historia de cómo la necesidad más pragmática puede dar origen a las ideas más futuristas. El Dual Power Road Train. El gigante con dos corazones. Había un problema aparentemente irresoluble.
Las minas más remotas exigían transportar cargas que rozaban las 500 toneladas, pero la potencia y, sobre todo, la resistencia de un solo tractor, por monstruoso que fuera, encontraba su límite en el desgaste extremo y el estrés térmico. La solución clásica, construir un tractor aún más grande, chocaba con límites prácticos de peso, tamaño y, simplemente, de sentido común. Beast Industries, una empresa con la mentalidad innovadora que define al sector, ofreció una respuesta que solo podían hacer en un entorno de pensamiento lateral absoluto. Si no puedes hacer un tractor más fuerte, haz que el tren entero empuje. Así nació el Dual Power Road Train, tren de carretera de doble potencia. El concepto es una obra maestra de la lógica distribuida. En lugar de un solo prime mover tirando de 3 o 4 remolques, este sistema incorpora un motor diésel auxiliar completo, montado directamente en un remolque intermedio. Este no es un pequeño generador, es un motor de tamaño considerable, conectado a las ruedas de su propio remolque a través de una transmisión. La genialidad del sistema es múltiple. Primero, alivia la carga del tractor principal. Este ya no tiene que proporcionar toda la fuerza de tracción para el conjunto, reduciendo drásticamente el desgaste de su embrague, transmisión, ejes y motor. Segundo, distribuye la tracción. Al tener puntos de empuje separados, uno al frente y otro en medio del tren, se reduce la tensión en los acoples y se mejora la capacidad para superar pendientes y terrenos blandos. Es como tener 2 locomotoras en un mismo tren. Tercero, duplica virtualmente la potencia disponible sin necesidad de crear un chasis de tractor único e inviable. El conductor controla ambos motores desde la cabina principal, sincronizándolos electrónicamente. El resultado es un sistema que puede mover 500 toneladas a velocidades de hasta 70 km por hora en terreno privado, con una confiabilidad mucho mayor porque el esfuerzo está compartido. No es solo un camión más grande, es un organismo de transporte modular y multicardíaco. Es la prueba de que, en Australia, cuando un muro parece infranqueable, la respuesta no es embestirlo con más fuerza, sino construir una puerta donde nadie más veía una pared. Drive-by-wire y la sombra de la autonomía. Mientras el Dual Power resolvía el problema de la fuerza, otro desafío persistía: el factor humano en trayectos de una monotonía y duración brutales. Conducir 1.200 kilómetros en línea recta por un desierto, en turnos de 12 a 14 horas, es una prueba de resistencia mental que genera fatiga, errores y un límite inherente a la productividad. ¿La solución? Si el conductor es el eslabón más frágil y limitante, haz que la máquina lo ayude y, eventualmente, lo reemplace en las tareas más repetitivas. Aquí es donde entra el proyecto visionario de empresas como Mineral Resources Ltd, MRL, en colaboración con Hexagon. Su enfoque es la implementación de tecnología Drive-by-wire, conducción por cable. En un sistema Drive-by-wire, no hay conexión mecánica directa entre el volante, los pedales y los actuadores. En su lugar, los movimientos del conductor se convierten en señales electrónicas que una computadora interpreta y envía a servomotores que giran las ruedas o aplican los frenos. Esto no es autonomía total, pero es su pilar fundamental. Una vez que el vehículo puede ser controlado por una computadora, el camino hacia la automatización está abierto. La visión de MRL es crear convoyes autónomos o semiautónomos de road trains. En un modelo, un vehículo guía, conducido por un humano, lidera una fila de 2, 3 o hasta 5 road trains autónomos. Estos vehículos seguidores, equipados con LiDAR, radar, cámaras y GPS de alta precisión, replican exactamente los movimientos del líder, manteniendo una distancia segura. El conductor en los vehículos autónomos se convierte en un supervisor que monitorea los sistemas. Las implicaciones son revolucionarias. Operación 24/7. Los trenes pueden circular día y noche, sin pausas por fatiga. Seguridad. Se eliminan los accidentes por somnolencia o distracción. Eficiencia. Las rutas y los cambios de marcha son perfectos, optimizando el consumo de combustible. Productividad. Un solo humano puede gestionar el movimiento de cientos de toneladas repartidas en múltiples vehículos. Es un salto cuántico desde el conductor como operador físico hacia el conductor como estratega y gestor de flota. Este nivel de innovación no surge del vacío.
Es el producto final de una cultura que, desde su base, entiende que cada máquina debe ser una respuesta exacta a una pregunta concreta. Especificación extrema. El camión que nace de una necesidad, no de un catálogo. Para comprender la profundidad del avance australiano, hay que abandonar la idea de comprar un camión. En Europa o América del Norte, una flota elige un modelo, un Volvo FH, un Freightliner Cascadia, de un catálogo. Selecciona algunas opciones, motor, cabina, eje, y lo pone a trabajar. En Australia, el proceso comienza con una pregunta de ingeniería logística, no con una hoja de especificaciones. Imagina el diálogo. Una compañía minera se sienta con los ingenieros de MLG o MGM Bulk. Tenemos un nuevo yacimiento de litio. Está a 820 kilómetros de la planta de procesamiento, por un camino de grava con corrugations severas en un 30% del trayecto. Necesitamos mover 2 millones de toneladas de mineral bruto al año, con una ventana climática de 9 meses. El agua en el sitio es escasa. ¿Qué hacemos? A partir de ahí, comienza un proceso de diseño único. Los ingenieros no venden un camión, diseñan un sistema de transporte. Primero, modelan la ruta, pendientes, curvatura, tipo de superficie. Calculan la resistencia a la rodadura y el peso total requerido por viaje para cumplir la meta anual. Luego, especifican la plataforma. ¿Un Kenworth K200 para fiabilidad probada? ¿Un C510 para dureza extrema? ¿Un Mack Titan para la potencia final? Configuración de ejes. 8x6 para mejor tracción y distribución de peso. 10x6 para las cargas más pesadas. Sistema de propulsión. Motor y transmisión específicos, no los estándar. Transmisión manual Eaton de 18 velocidades para control total o automática M-Drive para productividad y reducción de desgaste. Capacidad de combustible. Tanques principales y auxiliares que sumen un alcance de más de 2.000 kilómetros, porque no hay dónde repostar. Sistemas de supervivencia. Filtros de aire de triple etapa con sistemas de limpieza automática por eyección de aire comprimido. Air Pre-Cleaners, para combatir el polvo omnipresente. Sistemas de refrigeración sobredimensionados en un 30%. Remolques. Tipo: tolva de descarga lateral o trasera, plana para maquinaria. Material: acero de alta resistencia, aluminio para reducir peso, número de ejes, tipo de suspensión, neumática para proteger la carga, balancín para durabilidad. El camión que sale de la fábrica especializada no es un producto, es una prescripción técnica hecha metal. Esta mentalidad de especificación extrema es la verdadera sangre de la industria. Y esta mentalidad no cayó del cielo. Es la herencia de una cultura nacional forjada en el aislamiento y la adversidad. La cultura del bush mechanic. Ingenio como religión. La sofisticación tecnológica del Dual Power Road Train o del Drive-by-Wire puede parecer la antítesis de una tradición más rústica, pero en realidad es su culminación lógica. Toda la innovación australiana está impregnada del espíritu del bush mechanic, mecánico del bosque/desierto. Esta figura es un arquetipo cultural. El individuo que, atrapado a cientos de kilómetros de la civilización con una máquina rota, debe ingeniar una solución con lo que tenga a mano. Un muelle roto se repara con alambre y una llave. Una manguera de refrigeración pinchada se parcha con cinta aislante y un trozo de manguera de goma. Un silenciador que se cae se sujeta con el cinturón del conductor. No es una reparación bonita, pero es una que funciona y te permite llegar a casa. Este ingenio práctico, esta desconfianza hacia lo que no puedes reparar tú mismo y esta fe en la capacidad de improvisar, permea desde el conductor individual hasta las juntas directivas de las grandes empresas de transporte y minería. No temen modificar, hackear o reinventar. ¿Un fabricante les dice que algo no se puede hacer? Lo intentarán de todos modos. ¿Una pieza estándar no aguanta? Diseñarán y fabricarán una más fuerte en su propio taller. La transición de soldar un parche en el campo a diseñar un sistema de tracción distribuida en un ordenador es más pequeña de lo que parece. Ambos actos surgen de la misma premisa. El manual de instrucciones no está escrito, hay que escribirlo sobre la marcha.
Esta cultura es el humus del que brotan innovaciones radicales. Acepta el fracaso como parte del aprendizaje y valora la funcionalidad por encima de la elegancia. Es por eso que empresas australianas pueden asociarse con una firma de tecnología sueca, Hexagon, y no para intentar implementar su sistema tal cual, sino para adaptarlo y exigirle más en las condiciones más duras del planeta. El camión australiano no existe, y por eso es el más avanzado. Al final de este viaje, llegamos a una conclusión paradójica y poderosa. El camión australiano como entidad singular y definible no existe. No hay un modelo que, saliendo de fábrica para el mercado doméstico, sea intrínsecamente superior chip a chip a un Mercedes Actros, un Volvo FH o un Peterbilt 579. Lo que existe, y lo que lo convierte en el más avanzado del mundo, es algo mucho más profundo, un proceso de ingeniería aplicada sin parangón. Es la simbiosis perfecta y forzada por la circunstancia entre una geografía despiadada, que actúa como el banco de pruebas más exigente del mundo, una industria de escala planetaria, la minería, que demanda soluciones a un nivel de tonelaje y fiabilidad que apenas existe en otro lugar, un pragmatismo regulatorio, unas leyes que, en rutas designadas, entienden que el límite lo pone la ingeniería, no la burocracia. Una cultura de ingenio radical, heredada del Bush Mechanic, que fomenta la modificación, la personalización y el pensamiento lateral sin miedo. Un Kenworth K200 australiano es, en esencia, el mismo chasis robusto que se vende en otros lugares. Pero en Australia, ese chasis es solo la punta de lanza de un sistema. Es la plataforma sobre la cual se construye una solución a un problema logístico único. A su alrededor se ha creado un ecosistema completo de fabricantes especializados, talleres de carrocería, ingenieros de flota y conductores ingenieros que no operan un vehículo, sino que gestionan un evento de transporte. El avance no reside en un sensor láser o en un software de conducción autónoma tomado de un estante. Reside en la totalidad del concepto, en la voluntad de tomar ese sensor y ese software y someterlo al polvo, el calor y la vibración del Outback hasta que funcione, o hasta que se reinvente para que funcione. En la capacidad de ver un tren de carretera no como una combinación de vehículos, sino como un organismo al que se le puede implantar un corazón extra. En entender que la fiabilidad no es una estadística, sino la distancia, medida en kilómetros implacables, entre una mina de hierro y el puerto que alimenta al mundo. Por eso, cuando preguntas ¿por qué los camiones australianos son los más avanzados del mundo?, la respuesta no es una lista de especificaciones. Es una historia. La historia de un continente que, para mover sus riquezas, se vio obligado a inventar el futuro del transporte pesado, un futuro forjado no en salones de diseño, sino en el horno del desierto y en la mente de quienes se negaron a aceptar un no como respuesta. No es el camión. Es lo que el camión permite hacer en el lugar donde hacerlo es más difícil que en cualquier otro rincón del planeta. Es la herramienta definitiva, creada para el trabajo definitivo.